Marcus Rashford se está convirtiendo en exactamente el jugador que nadie sabe cómo valorar. Hay muy pocos jugadores en el fútbol actual que generan tanto debate con tan poca unanimidad como lo hizo Marcus Rashford. Y no lo digo como una crítica, lo digo porque es un fenómeno curioso. Porque si preguntas a 10 personas distintas sobre su temporada en el Barcelona, vas a obtener 10 respuestas completamente diferentes. Uno te va a decir que es un fracaso, otro que fue una revelación, y uno que sus estadísticas son una mentira inflada por el sistema. Y lo más interesante es que todos tienen un poco de razón, porque Rashford es de esos jugadores que no encajan en una sola narrativa. No es lo suficientemente bueno para que lo defiendan sin matices, pero tampoco es lo suficientemente malo para que lo hundan sin sentirse injustos. Se encuentra en ese medio incómodo, donde la verdad es más complicada que un sí o no. Pero para entender lo que ha hecho Marcus Rashford en el Barcelona y si tiene que seguir o no, primero tienes que entender en el estado en el que llegó y en el contexto en el que llega a Barcelona. Porque no estamos hablando de Rashford 2023, uno de los mejores extremos de Europa durante toda la temporada. Estamos hablando de un Rashford que Rubén Amorim había apartado del primer equipo en el Manchester United, el que había roto prácticamente con cada manager que había tenido en los últimos años, el que llegaba al mercado de enero con el cartel de jugador conflictivo, sin minutos, sin confianza y con la sensación de que su carrera estaba en un punto muy peligroso. Y ahí fue cuando el Barcelona lo tomó de préstamo, a un precio bastante barato. Y no llegó como una estrella, no llegó como un fichaje galáctico, sino que llegó como una apuesta a precio de saldo, con la esperanza de que el cambio de aires le hiciera bastante bien. Y eso es clave para entender todo lo que vino después, porque mucha gente lo juzga con el mismo nivel de exigencia que se le juzga a un Rafinha o a un Lamine Yamal, pero ya parten de una base errónea, por lo que no tiene mucho sentido. Rashford no vino para ser un líder en ataque en el Barcelona, vino para ser un quinto o sexto atacante de una plantilla profunda, un jugador de rotación que diera descanso, que tapara lesiones y que aportara algo diferente. Y bajo esa lupa la pregunta correcta no es si Rashford es el mejor del equipo, sino que si cumplió el rol para el que fue contratado. Y ahí es exactamente donde la respuesta empieza a complicarse. A ver, empecemos por lo que nadie puede quitarle, los 13 goles y 10 asistencias que logró durante toda esta temporada. Una participación directa cada 91 minutos de partido aproximadamente, 6 goles y 8 asistencias en Liga y 5 goles en Champions. Y lo que mucha gente olvida es que ya ganó la Liga y la Copa del Rey con el Barcelona, 2 títulos en España, que ya son más de lo que tiene Mbappé. Pero más allá de los números, hay cosas que Rashford aportó que no aparecen en ninguna estadística. La primera, su velocidad y potencia. El Barcelona de Flick es un equipo bastante técnico, de pases, de control, pero le faltaba un jugador que le metiera miedo corriendo, que fuera demasiado vertical, alguien que cuando recibiera el balón en profundidad generara peligro real simplemente por su físico. Y Marcus Rashford es exactamente eso, un jugador prácticamente hecho para la Premier League. Especialmente en Champions League fue donde vimos su brillo, donde hay más espacio y los equipos no se cierran tanto como en la Liga. También aporta bastante bien los saques a balón parado. Desde que Messi se fue del Barcelona, el equipo no había tenido a nadie que ejecutara sobresalientemente bien los corners y los tiros libres indirectos. Rafinha lo hacía bien, pero Rashford sorprendió a todos con su gran pegada y su gran balón parado. Un pequeño detalle que en partidos ajustados marca la diferencia, y si no, pregúntale al Arsenal. Y la tercera y quizás la más importante es la adaptabilidad que tuvo al juego. Rashford ya jugó de extremo izquierdo, Rashford ya jugó de extremo derecho cuando Lamine Yamal se lesionó, y hasta ha llegado a jugar de falso 9 en algunos momentos de las temporadas. Y esa versatilidad para un jugador de rotación no tiene ningún tipo de precio. Le da al entrenador opciones que otros jugadores no pueden darle, y también cambió algo en su juego que no se le reconoce lo suficiente. En el Manchester United, Rashford era un jugador que intentaba resolver cada jugada él solo, recibía el balón, encaraba y disparaba desde fuera o intentaba hacer un regate individual, porque en ese United el sistema no existía, era un equipo de momentos de brillantez individual y no de estructura colectiva como lo es el Barcelona. En el Barcelona es 100% diferente, su rol es estirar la banda izquierda, crear espacio para que el delantero centro genere combinaciones con Pedri y el mediocampo. No tiene un rol de rematador, es un generador de espacio, y eso ha hecho que sus números de creación hayan subido notablemente. Rashford en el Barcelona es mejor haciendo asistencias que goles, y para un equipo que ya tiene demasiados goleadores de clase mundial, eso tiene demasiado valor. Pero existe también cosas negativas que los fans no quieren escuchar, porque sus estadísticas son reales, sí, pero las estadísticas sin contexto son la forma más elegante de mentir. El primer punto negativo y más importante del problema de Rashford en el Barcelona fue la presión, y no me refiero a la presión mental, me refiero a la presión física, el trabajo defensivo, esa agresividad interior que tienen Gavi, Fermín López y Rafinha, que sale de repente cuando pierden el balón, se ve cómo corren detrás de él para recuperarlo enseguida. Marcus Rashford no tiene eso, fue uno de los jugadores que menos presionó en toda la liga durante 90 minutos, en un equipo que se basa en un sistema ofensivo precisamente de presión alta para recuperar el balón rápido y atacar en transición. Tener un jugador que no presiona es como tener un agujero en un barco, por pequeño que sea el agua va a entrar y el barco se puede hundir. Hubo partido donde Rashford salió desde el banquillo con las piernas frescas, que corría menos que los titulares que ya llevaban 70 minutos en el campo, y eso no tiene explicación táctica, eso es básicamente actitud, y eso en el fútbol moderno es imperdible.
imperdonable. Se puede decir que Rashford es demasiado inglés. No tiene esa garra que hace falta para jugar esos partidos difíciles como unos cuartos de final contra el Atlético de Madrid. Y el segundo problema es la inconsistencia frente al gol. Rashford es un jugador de rachas, todos lo sabemos. Está encendido, es un problema para cualquier defensa, pero cuando no lo está, ese momento de confianza falla oportunidades que no debería fallar. Y en un partido contra el Mallorca tuvo 8 disparos y tan solo logró hacer 1 a puerta. Eso ya no es mala suerte. Eso es un problema de definición que lleva arrastrando durante toda su temporada y se podría decir que gran parte de su carrera. Y el tercer problema, y quizás el más difícil de resolver, es su inteligencia posicional. Rashford no pasó por la Masía, no tuvo a nadie que le enseñara durante 5 años dónde colocarse, cuándo hacer la carrera, cuándo aguantar y cómo posicionarse para presionar sin desorganizar el equipo. En el Manchester United nadie se preocupó por eso porque no tenían un sistema, y eso ya se está empezando a notar, especialmente en la liga, donde equipos se cierran demasiado, donde el espacio es mínimo, donde necesitas un jugador que sepa encontrar huecos entre líneas. Rashford con espacio por delante es muy peligroso, pero Rashford en espacios reducidos parece otro jugador de cualquier otra liga. Y entonces el debate es, ¿realmente Rashford cuesta lo que cuesta? Y aquí está el verdadero problema, porque no es cuestión de que si Rashford es buen jugador o no, es ya una cuestión de dinero. Si el Barcelona pudiera ficharlo por 2 millones al año, esta conversación no existiría, firmas ahora mismo y sin pensarlo, pero Rashford tiene un salario que no encaja fácilmente en la estructura salarial del club, que está por encima de los 15 millones casi. Y cuando empiezas a poner ese número encima de la mesa junto a sus debilidades, la ecuación se empieza a complicar, porque Barcelona no es un equipo que precisamente pueda pagar un salario de estrella a un jugador de rotación, no con la deuda que tienen, no con el estadio y no con los límites salariales de la liga. Entonces, ¿Rashford vale ese dinero? Honestamente yo diría que no del todo. Lo que pide supera un poco lo que aporta de forma realista, y no es de manera de insulto, sino que es básicamente una matemática. Pero aquí viene mi opinión y quiero ser claro, que el precio sea alto no significa que el fichaje sea un error, porque si el Barcelona consigue cerrar el trato, ajustar el salario a algo más razonable y mantener a Rashford en ese rol de rotación de calidad, creo que pueden salir ganando, pero no de una forma muy espectacular. No va a cambiar la historia del club, pero va a tener a un jugador que conoce el sistema, que sabe lo que se le pide, que ya ha ganado títulos con ellos y que en sus mejores noches puede decidir partido. El riesgo más grande que puede tomar el Barcelona es ficharlo, pagarle demasiado y que eso le quite el hambre que tenía cuando llegó y no tener nada que perder. Si llegas con un contrato ajustado, la presión de ganárselo cada temporada, Rashford puede ser una pieza útil durante años. Y ya con un contrato gordo y comodidades, es exactamente ahí donde yo empezaría a preocuparme. Así que mi conclusión es que si se hace está bien, es más acierto que error, el talento está, el encaje en el sistema está demostrado, solamente falta que las dos partes sean honestas sobre lo que es y sobre lo que no es. Y eso en el fútbol moderno es bastante que pedir. El Barcelona puede ficharlo y llevarse a un gran jugador, pero 100% tienen que negociar muchísimo menos de salario. Y ese fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Déjame en comentarios tu opinión sobre Rashford. ¿Crees que se debe quedar? ¿Crees que se debe ir? ¿Pagarías los 30 millones? ¿Le pagarías el sueldo que tiene? ¿O qué harías tú con Marcus Rashford? Los leo a todos en los comentarios. Yo soy Tuma y nos vemos a la próxima.